llega a ser quien eres. Esta máxima de Píndaro, adoptada por Nietzsche como uno de sus principios fundamentales, resuena a través de los siglos como un llamado a la autenticidad y a la creación de valores personales. Bienvenidos a este viaje filosófico donde exploraremos una de las ideas más profundas de Friedrich Nietzsche, la necesidad de definir tus propios valores y vivir con intensidad. En un mundo que constantemente impone sistemas de valores externos, ya sea a través de la religión, la política, la cultura o las normas sociales, Nietzsche nos invita a emprender la valiente tarea de crear nuestros propios valores. Esto no es un simple rechazo a las normas sociales, sino un examen consciente de lo que realmente importa en nuestra existencia individual. Hoy navegaremos por las obras y el pensamiento de este filósofo alemán del siglo XIX, que, a través de sus ideas radicales, desafió los fundamentos mismos de la moralidad occidental y propuso una alternativa que afirma la vida. Exploraremos cómo sus conceptos de voluntad de poder, la muerte de Dios, la transvaloración de todos los valores y el Übermensch convergen para formar una filosofía que celebra la autonomía individual y la vida apasionada. Desde Así habló Zaratustra, hasta más allá del bien y del mal, investigaremos cómo la creación de valores personales impregna la filosofía nietzscheana no solo como un tema, sino como un método esencial para vivir auténticamente. También exploraremos cómo su propia vida, marcada por la enfermedad, el rechazo académico y la incomprensión, se convirtió en un laboratorio viviente para sus teorías sobre la creación de valores y la vida intensa. Ya seas un estudioso de Nietzsche o alguien que busca entender cómo vivir más auténticamente, te invito a examinar esta pregunta fundamental. ¿Por qué definir tus propios valores y vivir intensamente no es meramente una opción, sino una necesidad para quienes aspiran a una existencia auténtica? La filosofía de Nietzsche surgió durante un periodo crítico en la historia europea, cuando las fuentes tradicionales de valor y significado comenzaban a desmoronarse bajo el peso del avance científico, la industrialización y el creciente secularismo. Su famosa proclamación de que Dios ha muerto en la Gaia Ciencia no fue simplemente una afirmación sobre la creencia religiosa, sino un diagnóstico de una profunda crisis cultural, el colapso del fundamento trascendente sobre el cual se había construido la moralidad occidental. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos consolarnos, los asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y poderoso que el mundo ha poseído hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Este dramático anuncio no representa un ateísmo triunfante, sino que reconoce el enorme vacío dejado por el declive de la autoridad religiosa. Sin Dios como fuente última de significado y moralidad, la humanidad enfrenta una crisis existencial. ¿Sobre qué base podemos ahora determinar valores? ¿Qué da sentido a la vida en ausencia de un propósito divino? Para Nietzsche, la mayoría de las personas inevitablemente buscarían nuevas autoridades externas para llenar este vacío. La ciencia, el nacionalismo, la democracia, el socialismo o diversas ideologías seculares que prometen verdades absolutas o valores universales. Él veía estos como meramente nuevas formas de la misma moralidad de rebaño que había proporcionado la religión, sistemas externos que aliviaban a los individuos de la carga de crear su propio significado. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche diagnostica esta dependencia de sistemas de valores externos. La mayoría de las personas siguen sin querer establecer sus propios valores, prefieren la comodidad de adoptar valores prefabricados. Esperan que alguien les ordene para poder obedecer. Quieren maestros. Esta reticencia a definir los propios valores surge de lo que Nietzsche llama el espíritu de la pesadez. El peso de la tradición, la moralidad convencional y el deseo de certeza que mantiene a los individuos atados a creencias heredadas. Liberarse de esta gravedad requiere un tremendo coraje, ya que significa enfrentar la posibilidad de que la vida no tenga un significado inherente
más allá del que nosotros mismos creamos. La condición moderna, según Nietzsche, presenta tanto una crisis como una oportunidad. El colapso de los marcos tradicionales de significado permite una libertad sin precedentes para crear valores, pero esta libertad trae consigo la pesada responsabilidad de la autodeterminación. La mayoría de las personas, creía él, se retirarían de esta responsabilidad hacia nuevas formas de dogmatismo en lugar de abrazar el desafío de crear sus propios valores. Antes de que podamos crear nuestros propios valores, argumenta Nietzsche, primero debemos entender y superar los marcos morales heredados que inconscientemente dan forma a nuestro pensamiento. En la genealogía de la moral, emprende un examen radical de los orígenes de conceptos morales como bueno, malo y culpa. Contrariamente a la visión predominante de que la moralidad reflejaba verdades eternas o mandamientos divinos, Nietzsche propuso que los sistemas morales eran desarrollos históricos que reflejaban dinámicas de poder particulares y condiciones de vida. Distingue entre la moralidad de los señores y la moralidad de los esclavos, sugiriendo que nuestro marco moral actual surgió principalmente de esta última. La moralidad de los señores, según Nietzsche, se originó entre los poderosos, que definían lo bueno simplemente como lo que ellos mismos eran y hacían, fuerza, nobleza, riqueza, salud, mientras que lo malo simplemente significaba lo que era diferente a ellos, debilidad, vulgaridad, enfermedad. Esta moralidad afirmaba la vida, abrazaba el poder y celebraba la distinción. La moralidad de los esclavos, por el contrario, surgió como una reacción entre los oprimidos, que carecían del poder para expresar su voluntad directamente. Incapaces de lograr los bienes valorados por los señores, invirtieron el sistema de valores. Ahora lo bueno se convirtió en mansedumbre, humildad, piedad y paciencia en el sufrimiento, precisamente las virtudes de los impotentes. Los poderosos se volvieron malvados en lugar de simplemente malos. La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creativo y genera valores. El resentimiento de aquellos seres que, privados de la respuesta adecuada de la acción, se compensan únicamente con una venganza imaginaria. El cristianismo, en el análisis de Nietzsche, representaba el triunfo definitivo de la moralidad de los esclavos, su elevación de los mansos, la condena del orgullo y el énfasis en las recompensas ultramundanas sobre el florecimiento en este mundo reflejaban una profunda negación de la vida que devaluaba los instintos y deseos humanos naturales. Este marco moral, argumenta Nietzsche, se ha arraigado tan profundamente en la conciencia occidental que incluso aquellos que rechazan la creencia religiosa a menudo retienen sus premisas morales. La muerte de Dios no nos ha liberado automáticamente de la moralidad cristiana, que continúa operando bajo apariencias seculares, a menudo en el lenguaje de los derechos humanos universales, la igualdad o la ética científica. El primer paso para definir los propios valores, por lo tanto, es el examen crítico de los conceptos morales heredados. Nietzsche llama a esto filosofar con el martillo, probar los valores tradicionales para ver si son ídolos huecos en lugar de fundamentos sólidos. Esto no es destrucción por la destrucción misma, sino una necesaria limpieza del terreno para la creación de valores que afirmen la vida. En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche escribe: «Lo que no me mata, me hace más fuerte». Esta fuerza viene precisamente de la capacidad de enfrentar verdades incómodas, que nuestras certezas morales más preciadas pueden ser meras construcciones culturales, que la vida no tiene un propósito inherente más allá de lo que creamos, y que solo nosotros somos responsables de determinar lo que importa. En el corazón de la filosofía de Nietzsche está su concepto de la voluntad de poder, Wille zur Macht, no meramente el deseo de dominar a otros, sino más fundamentalmente el impulso de superar la resistencia, crecer, mejorar las propias capacidades y expresar los potenciales únicos. Para Nietzsche, este impulso subyace a toda actividad humana, incluida la búsqueda de conocimiento,
la creación artística, los sistemas morales e incluso la aparente abnegación. En Más allá del bien y del mal, escribe: la vida misma es, esencialmente, apropiación, herida, sometimiento de lo extraño y más débil, opresión, dureza, imposición de formas propias, incorporación y, al menos y más suavemente, explotación. Esta dura formulación no aboga por la crueldad, sino que reconoce que la vida inherentemente implica afirmar la propia voluntad contra la resistencia. El crecimiento requiere superar obstáculos. La creación requiere remodelar materiales existentes. Incluso el amor implica una especie de posesión y transformación del amado. Para Nietzsche, la expresión más elevada de la voluntad de poder no es la dominación sobre otros, sino el dominio de uno mismo y la creación de valores. El individuo verdaderamente poderoso es aquel que puede aprovechar y dirigir sus deseos e impulsos, subordinándolos a un propósito unificador o visión, en lugar de ser conducido inconscientemente por ellos. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: crear, esa es la gran salvación del sufrimiento y el alivio de la vida. A través de la creación de valores, nos transformamos de meros productos de influencias externas en seres autodeterminados. Pero, ¿cómo se crean los valores? No arbitraria o caprichosamente, sino a través de un profundo compromiso con la pregunta fundamental de la vida: ¿qué mejora y expande la vida? ¿Qué la hace más intensa, más significativa, más digna de afirmación? La creación de valores de Nietzsche no es relativista en el sentido de que cualquier valor es tan bueno como cualquier otro. Más bien propone un estándar. Los valores deben afirmar la vida en lugar de negarla. Deben abrazar la totalidad de la experiencia humana, incluidos sus aspectos dolorosos y trágicos, en lugar de buscar escapar de la realidad hacia ilusiones reconfortantes. Las características esenciales de la creación nietzscheana de valores incluyen: honestidad, enfrentar la realidad sin el consuelo de ficciones metafísicas; coraje, abrazar la incertidumbre y la responsabilidad de determinar los propios valores; autodominio, organizar los impulsos y deseos propios en un todo coherente; creatividad, transformar la experiencia en significado a través de la interpretación personal; afirmación, decir sí a la vida en todos sus aspectos, incluido el sufrimiento. Este proceso creativo no ocurre en abstracto, sino a través del compromiso con los desafíos concretos de la vida. Uno descubre y desarrolla valores viviendo intensamente, enfrentando obstáculos, haciendo compromisos y experimentando tanto el éxito como el fracaso. En La Gaia Ciencia, Nietzsche escribe: solo el gran dolor es el liberador final del espíritu. Dudo que tal dolor nos haga mejores, pero sé que nos hace más profundos. Quizás el concepto más famoso de Nietzsche es el Übermensch, superhombre, introducido en Así habló Zaratustra como la potencial evolución futura de la humanidad. El Übermensch no representa una mutación biológica, sino una posibilidad cultural y espiritual. El ser humano que ha superado la moralidad heredada, ha creado sus propios valores y ha aprendido a afirmar completamente la vida. Os enseño el Übermensch. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Esta provocadora pregunta nos desafía a reconocer que la humanidad actual no es un punto final, sino una transición, un puente entre el animal y una posibilidad futura. El Übermensch no es un ser superpotente, sino uno que ha superado el nihilismo a través de la creación de significado, que ha transformado la carga más pesada, la ausencia de significado inherente, en la mayor libertad, la oportunidad de crear significado. Vivir intensamente es esencial para esta transformación. Para Nietzsche, la intensidad no significa mero hedonismo o búsqueda de sensaciones, sino más bien un compromiso completo con las experiencias de la vida, abrazando tanto el placer como el dolor, el éxito y el fracaso, la alegría y el sufrimiento, como componentes necesarios de una existencia significativa. En La Gaia Ciencia,
Nietzsche presenta su concepto de amor fati, amor al destino. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati. No querer nada diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No meramente soportar lo necesario, menos aún ocultarlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino amarlo. Esta afirmación radical representa lo opuesto a la resignación nihilista. Transforma incluso el sufrimiento en algo significativo, no explicándolo o prometiendo una compensación futura, sino abrazándolo como parte esencial de la propia historia de vida única. Vivir intensamente requiere compromiso con el momento presente en lugar de diferir la vida a algún estado futuro. En el discurso de Zaratustra de la redención, Nietzsche critica el espíritu de venganza que caracteriza gran parte del pensamiento humano, resentimiento contra el tiempo mismo, contra el hecho de que no podemos cambiar el pasado. Esta venganza se manifiesta en ideologías que devalúan el presente en favor de algún paraíso futuro, ya sea religioso o secular. La vida intensa, por el contrario, redime cada momento dándole significado a través de la interpretación creativa. En lugar de estar atrapado en el resentimiento, por lo que no puede cambiarse, el individuo nietzscheano transforma el pasado incorporándolo a una narrativa significativa de devenir. Esta intensidad también implica abrazar el riesgo y la incertidumbre, en lugar de buscar seguridad y comodidad. En La Gaia Ciencia, Nietzsche escribe: «Porque créanme, el secreto para cosechar de la existencia la mayor fecundidad y el mayor disfrute es vivir peligrosamente. Construyan sus ciudades en las laderas del Vesubio. Envíen sus barcos a mares inexplorados. Este vivir peligrosamente no significa imprudencia, sino más bien la voluntad de aventurarse más allá de los límites establecidos, experimentar con nuevas formas de ser, arriesgarse al fracaso en busca del crecimiento. La seguridad y la comodidad, aunque a veces necesarias, pueden convertirse en prisiones que nos impiden descubrir nuestras capacidades y crear nuevos valores». Quizás el experimento mental más desafiante de Nietzsche es el concepto del eterno retorno, ewige Wiederkunft, presentado por primera vez en La Gaia Ciencia y desarrollado más a fondo en Así habló Zaratustra. Nos pide imaginar que todo lo que sucede se repetirá infinitamente, exactamente como ha ocurrido. ¿Qué pasaría si un día o una noche un demonio se deslizara en tu más solitaria soledad y te dijera: «Esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y suspiro debe volver a ti, todo en la misma sucesión y secuencia»? ¿No te arrojarías al suelo y rechinarías los dientes y maldecirías al demonio que habló así? ¿O has experimentado alguna vez un momento tremendo en el que le responderías: «Eres un Dios y nunca he oído nada más divino»? Este experimento mental sirve como la prueba definitiva de la afirmación de la vida. Si reaccionaras con horror ante la perspectiva del eterno retorno, esto indica que no has afirmado verdaderamente tu vida, que vives de una manera que requiere consuelo, compensación o la esperanza de que las cosas sean diferentes la próxima. Wessel Übermensch, por el contrario, daría la bienvenida al eterno retorno, habiendo creado valores y vivido de tal manera que cada momento, incluso los dolorosos, valdría la pena revivirlos infinitamente. Esto representa no la resignación al destino, sino el amor activo por la propia vida en su totalidad. El eterno retorno nos desafía a vivir de una manera que transforme el fue, el pasado inmutable, en así lo quise, el pasado incorporado, a una narrativa de vida significativa. Como declara Zaratustra, redimir a los que vivieron en el pasado y transformar todo fue en un así lo quise. Solo a eso llamaría yo redención. El eterno retorno también intensifica la importancia de cada momento y cada elección. Si todo recurre eternamente, entonces ningún momento es meramente transitorio o insignificante. Cada uno se convierte en un aspecto definitorio de una identidad eterna.
Este pensamiento da peso a nuestros valores y acciones, preguntándonos, ¿elegirías esto no solo una vez, sino infinitamente? En términos prácticos, el eterno retorno nos invita a vivir como si cada decisión estableciera un precedente para toda la eternidad. Actuar de maneras que podríamos querer que se convirtieran en patrones universales. Esto no es una ley, moral externa, sino un estándar interno de integridad y compromiso con los propios valores. ¿Cómo se traduce la filosofía de Nietzsche en orientación práctica para definir valores y vivir intensamente en nuestro mundo contemporáneo? Si bien rechazó la ética sistemática en favor de la experimentación personal, varios principios emergen de su obra. Primero, el autoconocimiento es esencial. Como escribe Nietzsche en La Gaia Ciencia, nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. Antes de que podamos crear valores auténticos, debemos entender nuestros propios impulsos, deseos, fortalezas y limitaciones, no como esencias fijas, sino como fuerzas dinámicas que pueden ser remodeladas y redirigidas. Este autoconocimiento requiere honestidad radical, el coraje de cuestionar nuestras creencias más reconfortantes y reconocer las motivaciones complejas detrás de nuestras acciones. Significa examinar no solo lo que creemos valorar, sino lo que nuestras elecciones reales revelan sobre nuestros verdaderos valores. Segundo, crear valores requiere periodos de soledad y distancia de la influencia social. En Así habló Zaratustra, Nietzsche enfatiza el retiro de Zaratustra a las montañas como una precondición necesaria para sus ideas. Si bien el aislamiento completo no es ni posible ni deseable para la mayoría de las personas, cierto grado de independencia psicológica del pensamiento convencional es esencial para la creación auténtica de valores. Esto podría implicar prácticas como desconexión digital deliberada para escapar de la influencia constante de las redes sociales, compromiso profundo con perspectivas alternativas a través de la literatura, la filosofía o los viajes. Reflexión regular sobre cuáles de los propios valores son realmente elegidos versus meramente heredados. Disposición a mantener opiniones impopulares, cuando la convicción personal lo exige. Tercero, los valores deben ser probados en la acción en lugar de permanecer como principios abstractos. Nietzsche era profundamente desconfiado de los sistemas filosóficos que permanecían desconectados de la experiencia vivida. Los verdaderos valores emergen a través del compromiso con desafíos concretos y se refinan a través del éxito y el fracaso. Como escribe en El crepúsculo de los ídolos, todas las grandes cosas provienen de la necesidad. Lo que es verdaderamente grande solo puede surgir como respuesta a una necesidad. Nuestros valores más auténticos a menudo emergen no a través de la contemplación abstracta, sino a través de enfrentar situaciones difíciles que exigen elecciones y compromisos. Cuarto, vivir intensamente requiere abrazar el desafío en lugar de buscar la comodidad. En La Gaia Ciencia, Nietzsche observa: no hay armonía preestablecida entre el fomento de la verdad y el bienestar de la humanidad. El crecimiento a menudo requiere incomodidad, enfrentar verdades dolorosas y empujar más allá de las limitaciones establecidas. Esto podría implicar buscar deliberadamente situaciones que pongan a prueba tus capacidades, abrazar en lugar de evitar los conflictos necesarios, perseguir metas difíciles pero significativas en lugar de satisfacciones fáciles, desarrollar comodidad con la incertidumbre y la ambigüedad en lugar de aferrarse a respuestas simples. Quinto, crear valores no es un logro único, sino un proceso continuo. Como escribe Nietzsche en Humano demasiado humano, un pensador ve sus propias acciones como experimentos y preguntas, como intentos de averiguar algo. El éxito y el fracaso son para él, ante todo, respuestas. Nuestros valores evolucionan a medida que crecemos y encontramos nuevas situaciones. El enfoque nietzscheano es experimental en lugar de dogmático, dispuesto a revisar valores a la luz de la experiencia mientras mantiene el compromiso con los principios fundamentales.
Esto requiere un equilibrio entre consistencia y flexibilidad, entre acción decisiva y reevaluación continua. Finalmente, los valores auténticos deben servir en última instancia a la afirmación de la vida en lugar de a su negación. Si bien Nietzsche rechazó las prescripciones universales, consistentemente valoró cualidades que mejoran el florecimiento humano: coraje, honestidad, creatividad, resiliencia, generosidad desde la fuerza en lugar de la lástima, y la capacidad de transformar el sufrimiento en significado, como escribe en El Anticristo: ¿qué es bueno? Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que el poder aumenta, de que una resistencia ha sido superada. Antes de concluir, debemos abordar interpretaciones erróneas comunes de la filosofía de Nietzsche sobre la creación de valores y la vida intensa. Su obra ha sido apropiada indebidamente por varios movimientos políticos, más notoriamente por el nacionalsocialismo, que distorsionó sus ideas sobre el poder y el Übermensch para apoyar ideologías racistas y autoritarias. Estas malinterpretaciones típicamente surgen de una lectura selectiva, ignorando las críticas explícitas de Nietzsche al nacionalismo, el antisemitismo y el poder estatal. Como escribe en Así habló Zaratustra: el Estado es el más frío de todos los monstruos. Fríos. También miente fríamente, y esta mentira se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Otro malentendido común es que la crítica de Nietzsche a la moralidad convencional y su defensa de crear los propios valores equivalen a una filosofía relativista de todo vale o mero egoísmo. Por el contrario, Nietzsche sostenía que la creación de valores implica una tremenda responsabilidad y autodisciplina. El individuo verdaderamente soberano no es aquel que se entrega a cada impulso, sino uno que puede dirigir sus impulsos hacia propósitos más elevados. En Más allá del bien y del mal, escribe: el alma noble tiene reverencia por sí misma, indicando que la genuina autovaloración implica exigirse más a uno mismo, no menos. El Übermensch se caracteriza no por la ausencia de restricciones, sino por el autodominio, transformando impulsos caóticos en un todo armonioso dirigido por una voluntad unificadora. Finalmente, el énfasis de Nietzsche en el poder a menudo se malinterpreta como glorificación de la dominación sobre otros. De hecho, su concepción de la voluntad de poder abarca expresiones creativas y autotransformadoras del poder, no meramente el dominio político o social. El poder más elevado para Nietzsche es el poder de crear valores y significado, de superar las propias limitaciones y de afirmar la vida en su totalidad. Como escribe en La voluntad de poder: mi idea es que cada cuerpo específico se esfuerza por convertirse en amo de todo el espacio y extender su fuerza, su voluntad de poder, y rechazar todo lo que resiste su extensión. Pero continuamente encuentra esfuerzos similares por parte de otros cuerpos y termina llegando a un acuerdo, unión, con aquellos que están suficientemente relacionados con él. Así conspiran juntos por el poder. Esto sugiere que el poder no necesita operar a través de la dominación, sino que puede manifestarse a través de alianzas creativas y mejora mutua. Una visión bastante diferente del crudo darwinismo social, a veces atribuido a Nietzsche. En nuestro mundo contemporáneo, definir y vivir según los propios valores enfrenta desafíos distintivos. Las redes sociales, la publicidad, la polarización política, las presiones económicas y la sobrecarga de información crean poderosas influencias externas que pueden abrumar la creación individual de valores. Nietzsche, que vivió en una época mucho menos conectada, sin embargo anticipó muchos de estos desafíos. En Así habló Zaratustra, advierte: el mercado está lleno de bufones solemnes, y el pueblo se enorgullece de sus grandes hombres. Estos son para ellos los amos de la hora. El mercado de hoy se extiende a nuestras vidas digitales, donde los algoritmos seleccionan nuestro entorno informativo
para maximizar el compromiso, en lugar de la autenticidad o la verdad. Las plataformas de redes sociales fomentan la actuación en lugar de la expresión genuina, y los sistemas económicos a menudo recompensan la conformidad en lugar de la creación creativa de valores. Definir y vivir según los propios valores. En este entorno requiere contramedidas deliberadas. Primero, desarrolla conciencia crítica de cómo los sistemas externos dan forma a los valores. Examina cómo los incentivos económicos, las dinámicas de las redes sociales y la polarización política influyen en lo que parece valioso o verdadero. Como escribió Nietzsche en Humano demasiado humano, las personas independientes que viven por el conocimiento encontrarán que han atado su vida a una contradicción. Quieren hacer precisamente lo que toda cultura, tal como se entiende normalmente, trabaja en contra. Segundo, cultiva una atención significativa en lugar de permitir que sea capturada y fragmentada. La capacidad de enfocarse profundamente en lo que realmente te importa es cada vez más rara y valiosa. Nietzsche, que escribió en una época anterior a la distracción electrónica, sin embargo reconoció la dificultad de mantener el enfoque. Un pensamiento viene cuando él quiere, y no cuando yo quiero. Tercero, construye comunidades que apoyen la creación auténtica de valores en lugar de la conformidad. Si bien Nietzsche enfatizó la soberanía individual, también reconoció la importancia de espíritus afines. En La Gaia Ciencia, describe la buena amistad como una relación donde respetamos y honramos la aspiración y el destino del otro en lugar de sus meras opiniones. Cuarto, participa activamente en lugar de pasivamente con la cultura y la información. Nietzsche abogaba por la lectura como un arte, abordando los textos como conversaciones en lugar de autoridades. Este compromiso activo se aplica igualmente a otras formas de consumo de información, preguntando no solo si algo es verdadero, sino cómo sirve o dificulta tus valores que afirman la vida. Finalmente, practica lo que Nietzsche llamaba integridad intelectual, el coraje de cuestionar incluso tus propias creencias preciadas cuando la evidencia las contradice. Como escribe en El Anticristo, la convicción es la creencia de que, en algún punto particular del conocimiento, uno posee la verdad absoluta. Tal creencia presupone entonces que existen verdades absolutas, asimismo que se han encontrado métodos perfectos para alcanzarlas. Finalmente, que todo aquel que alberga convicciones hace uso de estos métodos perfectos. Esta integridad intelectual significa mantener incluso los propios valores creados abiertos a la revisión a medida que creces y encuentras nuevas experiencias, manteniendo el compromiso sin dogmatismo y la confianza sin certeza. A lo largo de esta exploración de la filosofía de Nietzsche, hemos examinado la profunda conexión entre definir los propios valores y vivir con intensidad. Hemos visto cómo la muerte de Dios crea tanto una crisis como una oportunidad, desafiándonos a ir más allá de los marcos morales heredados y crear significado en un mundo sin garantías trascendentes. Hemos explorado la crítica de Nietzsche a la moralidad tradicional, su concepto de la voluntad de poder como el impulso hacia la superación de uno mismo, y su visión del Übermensch como aquel que crea valores que afirman en lugar de negar la vida. Hemos examinado el eterno retorno como la prueba definitiva de la afirmación de la vida, preguntándonos si podríamos querer que cada momento de nuestras vidas recurra infinitamente. Hemos considerado enfoques prácticos para la creación de valores en el mundo actual, desde cultivar el autoconocimiento hasta abrazar el desafío en lugar de la comodidad. Y hemos abordado interpretaciones erróneas comunes de la filosofía de Nietzsche, distinguiendo su visión del poder y la creación de valores del dominio crudo o el relativismo. En palabras de Nietzsche, de La Gaia Ciencia, el secreto para cosechar de la existencia la mayor fecundidad y el mayor disfrute es vivir peligrosamente. Este vivir peligrosamente no es imprudencia, sino el coraje de crear valores sin la red de seguridad de la autoridad externa, abrazar tanto la alegría como el sufrimiento de la existencia,
y asumir la plena responsabilidad de dar significado a la propia vida. La invitación de la filosofía de Nietzsche no es adoptar sus valores específicos, sino emprender la difícil tarea de determinar los propios. Como escribe en Así habló Zaratustra, se recompensa mal a un maestro si uno permanece siempre siendo discípulo. El verdadero legado de su pensamiento no es una doctrina a seguir, sino un ejemplo de coraje intelectual al cuestionarlo todo, incluidas las propias suposiciones. En una época de creciente conformidad, manipulación algorítmica y polarización ideológica, el llamado de Nietzsche a definir tus propios valores y vivir intensamente sigue siendo un desafío radical. Nos pide que resistamos tanto la resignación nihilista como la aceptación acrítica de sistemas de valores externos. Nos invita a transformar la carga más pesada, que la vida no tiene un significado inherente, en la mayor libertad, la oportunidad de crear significado a través de nuestras elecciones y compromisos. Mientras navegamos nuestros propios caminos a través del complejo paisaje de la vida moderna, las palabras de Nietzsche continúan resonando. Llega a ser quien eres. Este no es un llamado a descubrir alguna esencia preexistente, sino a crearnos activamente a través de los valores que elegimos y vivimos. Es un proceso continuo de autosuperación que da a la vida su mayor intensidad y significado. La pregunta permanece para cada uno de nosotros. ¿Tenemos el coraje de examinar nuestros valores heredados, de crear nuestros propios estándares de significado y de vivir con una intensidad que haría que cada momento fuera digno del eterno retorno? Como nos recuerda Nietzsche, esta no es meramente una cuestión filosófica, sino el desafío fundamental de la existencia humana auténtica.